Hay un centro de recursos, el cual les quiero compartir también, muchos de ustedes ya lo tienen, pero es importante hablar del contexto de esto. Es el centro de recursos fiscales que tiene Airbnb. Este lo pueden visualizar en recursosfiscalesairbnb.com. Y vienen unas infografías muy interesantes. Todo esto para que les ayuden a entender cuáles son sus responsabilidades y cómo darse de alta también. Para que puedan cumplir y que puedan estar estableciendo estos cimientos de su negocio. La primera infografía es de las personas físicas. Dice: ¿qué impuestos debo pagar como anfitrión si soy una persona física? Recordemos que la ley se va atrás de las personas físicas porque se entiende que la persona moral ya tiene una contabilidad mucho más robusta y mucho más formal, ya tienen su contador de planta. A ese momento o a ese punto van a llegar ustedes en algún momento, pero de inicio pues van a estar tributando como persona física, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los impuestos que tenemos que familiarizarnos, que tenemos que tener en mente? Tenemos el ISR, sí, que es el impuesto sobre la renta. Tenemos el IVA, también tenemos el impuesto sobre el hospedaje. Estos son los tres tipos de impuestos que tenemos que estar familiarizados de cada uno, ¿no? El ISR, este impuesto lo pagas por las ganancias que obtienes como anfitrión. Es decir, si a tu cuenta entran 100 pesos o 1000 pesos, el ISR, que es el 35%, o que va a ir variando, dice: mayor ganancia, mayor es el impuesto, el cual varía de 1.92% hasta el 35%. Eso es la base que se va a grabar sobre tus ganancias, el ISR. También tenemos el IVA que se le cobra al cliente, no lo estás pagando tú, lo cobras al cliente y lo trasladas al SAT. Tú cobras a tu huésped o cliente un 16% adicional al precio del hospedaje o del servicio, que debe a su vez pagarse al fisco. Esto se suma automáticamente en tu tarifa. Si tú tienes una tarifa, vamos a decir, de 1000 pesos, 1500 pesos, ese 16% lo va a sumar la plataforma automáticamente. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Ya en el desglose, el huésped, antes de pagar, le va a salir tu precio, tu tarifa, más el IVA y más el impuesto sobre el hospedaje, que lo vamos a mostrar, lo hablaron en el webinar. Son algunos estados los que ya están haciéndolo oficial. Este es un impuesto estatal que lo cobras a tu huésped también. Tanto el IVA como el impuesto sobre hospedaje se los vas a cobrar al huésped, y esto es automáticamente. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. La plataforma lo va a calcular y se lo va a cobrar. Es adicional al precio del hospedaje y varía de un 2 a un 5%. 2 a un 5% por estado. Cada estado es diferente. Entonces son los tres impuestos: el ISR del 35%, que son sobre tus ganancias, el IVA, que se lo cobras al huésped, lo trasladas al fisco, y el impuesto sobre el hospedaje, que se queda para el estado. Ahora bien, ¿cómo pagan esos impuestos? ¿Cómo se pagan esos impuestos? Número uno, efectúas el cobro a tu huésped. Este es básicamente como lo vería él. Sobre un precio de 10,000 pesos, vamos a decir, se cobrará adicionalmente el 16% de IVA y el impuesto sobre hospedaje. Según el impuesto vigente del estado, como lo mencionábamos, va del 2 al 5%. Aquí tienen la tabla, el precio de tu tarifa, que serían 10,000 pesos. El IVA, que es el 16%, son 1,600 pesos, y el impuesto sobre hospedaje, que para este ejemplo es el 2%, que son 200 pesos. Lo que va a pagar el huésped en total son 11,800 pesos desglosado. Una vez más, IVA y el impuesto sobre el hospedaje lo paga el viajero. Número 2, en el momento de recibir tu ingreso, Airbnb te efectuará una retención de impuestos. Las leyes de México obligan a Airbnb a retener impuestos. Eso significa que Airbnb te retiene una porción de los ingresos y los pagará al SAT como un anticipo de tus impuestos. Y en algunos casos tú puedes optar por considerar esa retención como pago definitivo de impuestos. Es decir, puedes tener tus pagos provisionales, o puedes tener tus pagos definitivos. De esta forma no tendrás que hacer declaraciones si son pagos definitivos. Aquí también tenemos una liga que puedes seguirlo y te va a dar la tabla. Se los voy a dejar para que ustedes lo vean después con calma. Siguiendo con el ejemplo de la tabla de arriba, sobre este cobro Airbnb te retendrá los impuestos como se ejemplifican a continuación. Una vez más, el concepto total al huésped son los 11,800 pesos, incluye el cobro del IVA y el
impuesto sobre el hospedaje, 1,600 pesos y 200 pesos. La retención de IVA es del 8%, eso es lo que te va a retener. 800 pesos se retiene el 8% por concepto de IVA, o sea, la mitad del impuesto cobrado. Recordemos que el impuesto del IVA es el 16%, pero Airbnb va a enterar el 8%, o sea, la mitad. Y la retención del impuesto sobre el hospedaje, que para este ejemplo es del 2%, 200 pesos. En algunos estados, Airbnb retiene el impuesto sobre hospedaje y lo paga directamente al estado. En otros estados, el anfitrión debe pagarlo directamente a la tesorería del estado. Algunos estados que ya están haciendo esto son Baja California Norte, Sur, está Sinaloa, está Yucatán, está Quintana Roo, está Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca. Creo que no me faltó ninguno, pero ahorita vamos a ver exactamente cuáles son. En los estados que se retenga el impuesto, no recibirás este monto, ¿sí? Porque Airbnb lo va a retener y lo paga directamente al estado, en los estados que mencioné. Si no estás en alguno de esos estados, te lo van a entregar directamente a ti y es tu responsabilidad estarlos pagando. En los estados donde no se retenga el impuesto, lo recibirás como parte del pago que te efectúa Airbnb y tú deberás pagar el impuesto directamente. El ingreso neto de IVA y el impuesto sobre hospedaje, 10,800 pesos. Cobro total al huésped sin los cobros de IVA y del impuesto sobre hospedaje. La retención del ISR del 3%, dependiendo de la tabla que vas a seguir, dependiendo de tus ingresos, porque son rangos que tienes que hacer. Sobre un ingreso mensual de 10,000 pesos, la retención del ISR es del 3%. Viene una nota aquí importante: si optas por considerar las retenciones como pago definitivo, esto es tu último paso, no es necesario que presentes ninguna declaración. Eso puede que te sirva, puede que no te sirva. Si eliges tú que los pagos sean definitivos, pues ya no tienes que hacer absolutamente nada, porque Airbnb lo va a estar reteniendo por ti y haciendo la declaración. Cálculo del impuesto número 3. ¿Cómo se calcula el ISR y cómo calculan el IVA? Bueno, se calcula sobre la diferencia entre tus ingresos y tus gastos que la ley autoriza. A mayor utilidad, mayor es el impuesto. La tasa es progresiva con base a tus ingresos y varía del 1.92% hasta el 35%. Eso es el ISR, una vez más. Al impuesto calculado se le restan las retenciones que Airbnb efectuó y luego viene un ejemplo: ingreso de 10,000 pesos, lo que Airbnb te está entregando. Gastos deducibles. ¿Cuáles son los gastos deducibles? Vamos a hablar de ellos en un momentito. Son todos aquellos gastos que te ayuden para la operación de tu propiedad, es decir, la cuota de los condominios en donde tienes el departamento, si ese es el caso, cuentas de tu recibo de luz, tu recibo de internet, tus tickets de artículos de limpieza. Todo eso van a ser gastos deducibles. Vas a jugar con tu IVA y puedes inclusive tener IVA a favor. La utilidad son 6,000 pesos, la tasa del impuesto es del 7.5%. El ISR del mes 450, retención de Airbnb 200 y el ISR neto a pagar son 250 pesos. Este tipo de contabilidad no te va a salir más de 800 pesos. Hay varias empresas que ya Airbnb ha estado mencionando y recomendando que van de 500 pesos a 800 pesos por tu contabilidad. Es bueno que se vayan acostumbrando, que también tengan contacto y que se acerquen con sus asesores, sus contadores, que son los que mejor saben cómo está la naturaleza de sus ingresos, especialmente si tienen otros ingresos diferentes a las plataformas digitales, que es un régimen en el cual tienes que dar de alta forzosamente, aunque tengas ingresos de arrendamientos tradicionales o que tengas ingresos de algún otro negocio que tengas. El cálculo del IVA, del impuesto que cobras en el mes, puedes restar el IVA que pagas por tus gastos y el que Airbnb te retuvo. Aquí es donde viene que tú juegas con lo que te retiene y los deducibles que puedas tener. El IVA cobrado son 1,600 pesos, IVA de gastos relacionados a tu Airbnb, o sea, todo aquello que te ayuda a la operación de tu Airbnb, 640. Vamos a ver más ejemplos adelante. El IVA del mes, 960 pesos. Retención de Airbnb, 8%, que es 800 pesos. IVA neto a pagar, 160 pesos. Ese es el paso número 3. Paso número 4, la declaración y el pago mensual. Una vez calculado tu impuesto, deberás pagarlo en el mes siguiente a aquel que te corresponde, teniendo como límite el día 17
más los días adicionales que te corresponden según el sexto dígito numérico del RFC. El sexto dígito numérico del RFC de la clave del RFC es 1 y 2, que corresponde a el día 17 más un día hábil, 3 y 4, día 17 más 2 días hábiles, 5 y 6, día 17 más 3 días hábiles, y así sucesivamente. Aquí les dejo la tabla para que lo vean. Y después de la declaración y el pago mensual tienen la declaración anual. Esto es bajo los pagos provisionales. Si una vez más tienes el pago definitivo, no tienes que hacer esto. Declaración anual: al finalizar el año debes efectuar tu declaración anual para conocer cómo hacerla. También le puedes dar clic ahí para que veas el ejemplo. Y igualmente puedes contactar a las empresas que te está recomendando Airbnb para que lo hagas. Esto lo vas a hacer de la mano de tu contador. Una vez más, es bueno que se vayan acercando con sus contadores. Estos impuestos ya Airbnb mandó correos, se van a efectuar a partir de octubre primero. A partir de octubre primero ya va a estar esta información. Entonces, esta infografía la pueden bajar, muy interesante. Pasamos a la siguiente infografía, por favor. Esta infografía dice: mis obligaciones cuando tengo ingresos por otras actividades. Es decir, tienes tu Airbnb, pero aparte tienes un negocio de consultoría, o tienes un negocio de una veterinaria, cualquier otro tipo de negocio, ¿no? Y lo rompe o lo desglosa en dos personas. Como persona física, una vez más también, estas retenciones las va a hacer Airbnb solamente para personas físicas. Si son personas morales, es decir, si ya tienen su contabilidad andando están constituidos como una persona moral, no les va a retener absolutamente nada Airbnb. Esto va hacia las personas físicas nada más, no personas morales. Con persona física es probable que tengas ingresos adicionales a los que generas como anfitrión de Airbnb. Conoce cómo debes declarar tus impuestos. Bueno, además de ingresos de Airbnb, tengo salarios o pensiones en este ejemplo. Si además de obtener ingresos en Airbnb, obtienes ingresos por salarios, debes conocer cómo se presenta tu declaración anual. Y aquí te da una tablita: opción para la retención de Airbnb, ingresos por salarios, presentación de declaración anual. Dice: opte por considerarla pago definitivo. El salario anual mayor son de 400,000 pesos, salarios de 2 o más patrones, o no laboraste por el año completo. Y luego debes presentar declaración anual considerando solamente tus ingresos por salarios. En el mismo ejemplo dice: salario anual menor a 400,000, no presentas declaración anual por ningún tipo de ingreso. Estos son los lineamientos que tienes que seguir. Y si optas por considerar el pago provisional, recuerda, tienes pago definitivo o pago provisional. En el pago provisional estás haciendo declaraciones mensuales y anuales. Obtuviste cualquier cantidad por concepto de salarios y presentas declaración anual tanto por los ingresos de tu actividad en Airbnb como por tus salarios. En el otro ejemplo dice: además de ingresos de Airbnb, tengo ingresos por otras actividades. Y te da una tablita también. Si además de obtener ingresos de Airbnb y o salarios, obtienes ingresos por honorarios, arrendamientos, arrendamiento tradicional, intereses, dividendos o cualquier otro tipo, debes hacer tu declaración anual. Entonces, opción para la retención de Airbnb, presentación de la declaración anual. Dice: si optas por considerarla pago definitivo, presentas tu declaración anual por todos tus ingresos, exceptuando los de Airbnb, puesto que Airbnb ya te retuvo el impuesto de forma definitiva. Si optas por considerar el pago provisional, tienes que presentar declaración anual considerando la totalidad de tus ingresos, incluyendo los de Airbnb. Al impuesto que resulte puedes disminuirle las retenciones que Airbnb efectuó ese año. Vienen dos puntos acá: ingresos de Airbnb más ingresos por intereses, ingresos de Airbnb más salarios más ingresos por intereses. La compañía que está asesorando a Airbnb se llama Fiscalia. Muy interesante el webinar que dieron. Lo vamos a tener después en este canal también para que lo puedan ver. Y pasamos a la otra infografía. Ulises, por favor. Esta infografía también está muy interesante: las ventajas fiscales a través de Airbnb. Vuelvo a hablar del ISR y del IVA. Dice: todos los anfitriones tienen que pagar impuestos sobre los ingresos que obtienen por alojamientos, experiencias y aventuras en México. Esto ya son por todas las plataformas, no nada más Airbnb. Esto lo estamos viendo en Uber, lo estamos viendo en Uber Eats, en Rappi, en Amazon. Cualquier persona que esté generando ingresos, la plataforma digital le va a retener y va a hacer las declaraciones
y va a notificar al SAT también de esto. Retenciones de impuestos federales por Airbnb. Las leyes de México obligan a las plataformas digitales a retenerte impuestos si eres una persona física. Una vez más, todo este movimiento, todas estas leyes son o aplican a las personas físicas. Las personas morales se entiende que tienen una contabilidad más formal y que están pagando sus impuestos con la finalidad de agilizar tu pago de impuestos y también para que puedan recabar mucho más, ¿no? Eso significa que Airbnb te va a retener una porción de tus ingresos por concepto de impuestos y la pagaría el SAT por tu cuenta. Hay un ejemplo que vamos a cubrir en un momentito más, que fue el que cubrieron también en el webinar, en donde el IVA te retiene la mitad y la otra mitad te la da a ti para que tú la enteres también. ¿Perdón? A ver. Comparte y etiqueta con tus amigos. Sí, por favor. Si pueden, nos ayuda mucho que activen el algoritmo compartiendo, mencionando, tanto en YouTube como en Facebook, para que el algoritmo esté posicionando este video, por favor. Se los encargo mucho, nos ayudan muchísimo para posicionar nuestro canal y llegar a más audiencia. También tenemos sigue hablando del ISR, te da una tabla. Los servicios de alojamiento, también habla de las experiencias. Ahí están, si tu ingreso mensual es hasta 5,000 pesos, bueno, vas a tener un 2% retención. Ingreso mensual de hasta 15,000 pesos, vas a tener un 3% de retención. Ingreso mensual de hasta 35,000 pesos, vas a tener 5% de retención. Más de 35,000 pesos va a ser el 10% de retención. Y también viene por servicios de experiencias y aventuras. Pues si tienes un ingreso de hasta 1,500 pesos va a ser el 0.4%, hasta 5,000 pesos el 0.5%, hasta 10,000 pesos el 0.9%, hasta 25,000 pesos 1.1%, hasta 100,000 pesos 2.0% y más de 100,000 5.4%. Dice también comparación de regímenes. Es muy importante que los lean esto porque les da más información sobre los pagos definitivos y los pagos provisionales. Una vez más, esto lo van a hacer de la mano de su contador. Acérquense. Tenemos un grupo muy muy interesante. Ahí mismo hay gente. ¿Tenemos contadores en el grupo, Lalo? Sí, tenemos contadores en el grupo, ¿verdad? En el de WhatsApp. Lalo les va a compartir el grupo de WhatsApp tanto en YouTube como en Facebook. Hay gente que está muy preparada. Hay gente que yo en lo personal tengo un departamento de contabilidad. Los que me ayudan en la contabilidad no me meto mucho porque esta es un especialista. Pero en el grupo de WhatsApp hay personas hay contadores y les pueden brindar atención, ayuda, recomendaciones también. El grupo de WhatsApp se lo acaba de dejar Lalo, tanto en YouTube como en Facebook. Es totalmente gratis. Y tenemos rentaemprendedores de todas partes del mundo, no nada más de México. Entonces es un grupo muy, muy, muy activo en el cual se están ayudando. Literalmente está abierto 24/7, ¿no? Bien, estas son las infografías. Y vamos a pasar un poquito a las infografías del webinar, por favor, Ulises. Primero que nada, cubrieron cómo te vas a dar de alta en el SAT. Puedes generar tu RFC y tu contraseña desde tu casa en línea. Y después, posteriormente, vas a tener que hacer una cita para tramitar tu firma electrónica. En esa firma electrónica va a ir atada a tus datos biométricos y para eso sí tienes que ir al SAT, tienes que generar una cita para hacer eso. Y después pues ya ingresas tu RFC a la plataforma, vienen las instrucciones, se las estoy poniendo aquí. Accede a tu cuenta en pagos y cobros, selecciona la pestaña de cobros, la información del contribuyente. Número 3, agregar contribuyente internacional, selecciona México y comparte el formulario. Eso es como vas a dar de alta o vas a ingresar, mejor dicho, tu RFC a la plataforma, a Airbnb. Y también mencionaron en el webinar que tienes que tener, tu RFC tiene que tener tu homoclave, que son los últimos 3 dígitos. Aquí vemos un ejemplo para poder ser totalmente válido. Y en la página de internet, que es sat.gov.mx, donde puedes generar tu RFC, tramitar tu RFC y tu contraseña. Muy importante, es paso número 1 para poder estar tributando, ¿no? El régimen fiscal dice: debes estar inscrito en el régimen de plataformas digitales. Es muy importante que forzosamente tienen que estar bajo el régimen de plataformas digitales. Aunque tengas ingresos de arrendamiento tradicional, aunque tengas ingresos de cualquier otro tipo, los ingresos que te lleguen por Airbnb tienen que estar tributando bajo este régimen.
Para ingresos a través de la plataforma digital, puedes dar de baja el RIF o el arrendamiento, y podemos también ingresos por otros conceptos fuera de las plataformas digitales, podrás tributarlos en RIF. Entonces puede ser esa combinación de plataforma digital y RIF si tienes algún otro tipo de negocio. Rentas de inmuebles fuera de plataforma digital podrás tributar en el régimen de arrendamiento. Es decir, si optas por tener si sacas o tienes varias propiedades y una de esas propiedades las estás rentando por medio de arrendamiento tradicional, entonces tienes que estar bajo ese régimen en el SAT. Déjame ver. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva ¿cuáles son lo que puedes deducir? Muy importante, lo que puedes deducir de impuestos, los servicios, todo aquello que te ayude a la operación de tu Airbnb, todo lo que te ayude, como pueden ser servicios de mantenimiento, fumigaciones, lavado de alfombras, cualquier cosa que te ayude a darle mantenimiento a tu propiedad, así como los artículos de mantenimiento van a ser deducibles, mobiliario y equipo, servicios de limpieza, el internet, como lo habíamos mencionado, la luz, la seguridad, también si estás pagando por seguridad, las cuotas de los condominios que tienes que pagar si estás en un condominio, todo eso lo puedes deducir, muy importante que lo hagas de esa manera. Y el cargo de Airbnb por uso de la plataforma, esta es la comisión que Airbnb te cobra, eso también lo vas a poder deducir. Ellos te van a facturar la comisión. Es muy importante y creo que todavía hay muchas dudas y muchos rentemprendedores están preguntando cómo les va a facturar Airbnb y cuál es el RFC de Airbnb. Bueno, vale la pena y es muy importante que entiendan que Airbnb es un intermediario. Ellos recogen dinero o cobran y luego depositan dinero menos su comisión, y ellos les cobran obviamente tanto al cliente así como al anfitrión, al viajero y al anfitrión, el 3% y luego del 7 al 10% si eres el cliente. Muy importante que entiendan que Airbnb no te va a facturar ningún otro ingreso más que su comisión más el IVA, es decir, el 3% más el IVA de eso, es lo único que te va a poder facturar. Tú le tienes que facturar al cliente, te pida factura o no. Si no te pide la factura, tú tienes que generar una factura o hacer una factura genérica. Es muy importante que lo entiendan para que lo puedas tener tu contabilidad bien hecha, ¿no? Siguiente, por favor. Si subarriendo, tenemos una pregunta, dice, si subarriendo, ¿meto mi contrato de arrendamiento con Airbnb? No. No tiene nada que ver. Si estás subarrendando, meto mi contrato de arrendamiento con Airbnb. ¿A qué se refiere? Si la propiedad está en la plataforma, tienes que estar pagando tus impuestos. Si estás arrendando de forma tradicional, no va a ser impuesto por plataforma digital, sino va a ser impuesto por arrendamiento. Son regímenes diferentes, ¿sí? Creo que es lo que entiendo tu pregunta, Marcelia, que nos está preguntando desde YouTube. Es muy importante que entiendan esos diferentes tipos de regímenes para que vean cómo van a estar tributando y lo puedan comentar de la mano de su contador. Siguiente, por favor. Las retenciones. Entonces, Airbnb retiene el impuesto cada vez que hace un pago, ¿sí? Si no hay pago, si no hay reservas en un mes, no te va a retener absolutamente nada. Solamente al estarte pagando al mes te va a hacer la retención de los impuestos. Airbnb emitirá también la constancia de retenciones. Al final del mes te va a llegar un correo, tú lo vas a poder descargar para que tengas tu constancia de retenciones y se la entregues a tu contador y pueda pagar si son pagos provisionales o si son pagos definitivos, que tengas tu récord, ¿no? Si en un mes no hay ingresos, no hay retención. Entonces cada vez automáticamente la plataforma te va a estar deduciendo solamente si hay ingresos, y en cada pago vas a ver esta retención. Y las facturas las vas a poder bajar o descargar de Facturify, que es el ejemplo. Ahí en la diapositiva pueden ver un ejemplo de esta factura. Para descargar las constancias de retenciones, número 1, asegúrate de brindar en Airbnb el RFC correcto. Es muy importante, y uno de nuestros rentemprendedores me decía el otro día que si pueden utilizar el RFC de su primo o de su hermano o de su tío, porque tiene un amplio espectro y es persona moral. Esto para no meter la persona física
pero al final del día no vas a poder estar deduciendo si el RFC no coincide con el RFC de tu tío o de tu hermano, si es que quieres meterlo por ese lado. Entonces es muy importante que generes o que tramites tu propio RFC para que puedas estar también pidiendo factura de todos tus gastos y puedan deducir y jugar con ese IVA. Muy importante, y te digo, la contabilidad de promedio no te va a salir más de 800 pesos al mes. Es muy importante que lo hagan. Verifica que tu RFC venga con el homoclave, lo habíamos mencionado también. Eso lo generas en línea en la página del SAT.gov.mx y recibirás un correo electrónico con un enlace de Facturify al final del mes para descargar tu constancia de retenciones. Listo, descarga tus constancias de retenciones y se las entregas a tu contador, ¿no? Lo que factura Airbnb por el uso de la plataforma, eso son la comisión nada más, que a ti como anfitrión nada más te va a facturar el 3% de esa comisión más el IVA. No te va a facturar absolutamente nada más. Tú le tienes que facturar al huésped, le tienes que facturar, te pida factura o no. Si no te pide factura, vas a hacer una factura genérica. Airbnb emitirá una factura de manera mensual por estas comisiones. Ellos te van a estar mandando esta factura mensual y te van a decir, va a estar la fecha de la reserva, la comisión que te cobró masiva y luego la otra fecha de la segunda reservación, el monto de la comisión, el 3% más el IVA y así sucesivamente de manera mensual. Cumple con los requisitos para su deducibilidad y para acreditar el IVA. Airbnb es una empresa irlandesa, lo hicieron así por estrategia, porque son paraísos fiscales, pero la factura que te están generando es total, aunque sea internacional, es totalmente, tiene todos los requisitos para la deducibilidad y para acreditar el IVA también. Recuerden, es la comisión, el 3% más IVA. De esa forma te va a estar facturando Airbnb. Declara tus impuestos. La modalidad lo estábamos hablando en la infografía, también pudieron ver más a detalle. Esto también lo van a determinar de la mano de su contador, si van a estar pagando retenciones que te hace Airbnb con pagos provisionales a cuenta de tu impuesto, o si consideras que las retenciones que te va a hacer Airbnb sean pagos definitivos. Una vez más, esto véanlo con su contador para que puedan determinar cuál es la mejor forma de hacerlo. El IVA lo va a pagar el viajero, lo estábamos hablando también, y se agrega automáticamente, no tienes que hacer absolutamente nada. Lo mismo con el impuesto de hospedaje. Aquí viene un ejemplo, dice: el IVA se suma automáticamente, el 16% del IVA, el 8% pasa a Hacienda y el otro 8% te lo va a dar al anfitrión. Es decir, Airbnb de ese 16%, 8%, la mitad se lo entera inmediatamente al SAT, y el otro 8%, la mitad te la va a entregar a ti como host, para que tú puedas estar jugando con ese IVA si estás pagando de forma provisional, o si es definitivo, pues ya ese IVA, ese 8% ya es tuyo. Para los anfitriones en la frontera, eso es la mitad. Sabemos que en la frontera, Ciudad Juárez, Tijuana, cualquier tipo de ciudad fronteriza, obviamente el IVA es la mitad nada más. Entonces, en este ejemplo tenemos el valor del anuncio, de tu propiedad, de la reserva, que son 1,000 pesos. A ese se le va a agregar automáticamente, la plataforma lo va a hacer, no tienes que hacer absolutamente nada. Le agrega el IVA, que son 160 pesos, y luego lo va a retener Airbnb, le entera 8% al SAT y te da el 8% a ti, y ya es tu deber darle seguimiento si es pago provisional o definitivo. Siguiente, por favor. Los estados. Hablamos del siguiente impuesto, que es el impuesto sobre el hospedaje. Estos son los estados que ya están ahorita. Airbnb está recabando el impuesto sobre hospedaje y enterándoselo al estado directamente. Tú no lo ves, no te va a llegar para nada. Entonces tenemos Baja California Norte, Baja California Sur, tenemos Sinaloa, tenemos Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Esos son los estados donde Airbnb ya está reteniendo el impuesto de hospedaje. No lo vas a ver en todos los demás estados. Lo va a estar reteniendo si estás en Jalisco, por ejemplo, y te lo va a entregar, y es tu deber estarlo pagando directamente al estado. Anfitriones que administran propiedades. Esto fue algo muy importante que comentaron en el webinar. Es muy importante para todos aquellos anfitriones que manejan más de una propiedad y que no es de ellos, que manejan la propiedad así como un property manager. Ellos en el webinar estuvieron recomendando
dos tipos de escenarios muy importantes y los vamos a cubrir. Es decir, uno es que tu cliente o el propietario real se dé de alta en Airbnb con su información fiscal, sí, con su RFC. Esto lo puedes ayudar tú, obviamente, a crear esa cuenta, pero esa cuenta es del propietario. Esto para que el ingreso que llega se grabe o la carga fiscal sea del propietario por la totalidad menos tu comisión, que normalmente va de en 20-25%, dependiendo del lugar donde estés, tu comisión por estarle ayudando a rentar esa propiedad. Pero de esa manera la carga fiscal cae al dueño y luego tienes tú la carga por tu ingreso nada más, pero no es el ingreso global. Es decir, si tienes un ingreso de, vamos a decir, 30,000 pesos, primero cae la carga fiscal al dueño y luego te va a dar tu comisión. Y de esa manera el dueño es el que está facturándole al huésped, no eres tú el que está facturando al huésped, ¿sí? Es depende de cómo lo quieras manejar, es depende de la estrategia que te diga tu contador. Nosotros tenemos nuestras cuentas, no manejamos las cuentas de los dueños, esto por tener más control de todo. Y también muy importante que tengas contratos. Se los hemos mencionado muchísimas veces a lo largo de estos años en los talleres. Tienes que tener un contrato de prestación de servicios con el dueño de esa propiedad para que cualquier pago que te esté haciendo pueda ser atado contablemente por medio de un contrato y puedas establecer esa relación laboral. Muy, muy, muy importante que tengas esos contratos si estás rentando propiedades, porque número uno, tienes las obligaciones de cada uno, los derechos, pero lo tienen firmado. Inclusive yo les recomiendo mucho que en esos contratos metan la exclusividad, de tal manera que ustedes son los únicos que tienen acceso a ese calendario y no tienes terceras personas. Inclusive puedes forzar al dueño a que no ingrese reservas, o si ingresa reservas él por su cuenta, que te pague la comisión. Sí, es muy importante que tengas ese contrato laboral. Tenemos preguntas. Dice Encino Vázquez, pero nunca te dan una factura fiscal con mi RFC. Dice Ana Lucía, como siempre, excelente información, Alex. Gracias por siempre orientarnos. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Hasta Morelia. Todo un show que este cambio fiscal. Sí, no, claro, hay muchísima. Y Airbnb debió haber anticipado este tipo de preguntas. Se esperó hasta último momento. Siento que debieron haber estado informando muchísimo antes desde que empezaron a hacer ruido con estas nuevas leyes, pero bueno, ya últimamente de la mano de un despacho contable lo están haciendo muy, muy, muy bien. Pero sin duda necesario para regular y profesionalizarse en este negocio. Muchos saludos desde Morelia, Michoacán. Gracias, Ana Lucía, por estarnos sintonizando. ¿Qué saben de BRBO y Booking? Ellos también ya, BRBO de hecho tiene ya creo que un mes incluyendo el impuesto de hospedaje y el impuesto y el IVA en las plataformas. BRBO ya lo está haciendo, Booking.com ya lo está haciendo, Airbnb fue el que se estaba esperando unas semanas, casi un mes, pero BRBO ya en nuestras cuentas ya está cobrando el IVA y está cobrando el impuesto de hospedaje, y también Booking lo está haciendo. Airbnb, una vez más, era el que se estaba tardando un poquito más, pero finalmente pues ya lo va a hacer el 1 de octubre, ¿no? La siguiente diapositiva dice, Ulises, la nueva ley se divide en 3 rubros. Hablamos que la ley es para las plataformas digitales, no nada más es para Airbnb. Esto mismo lo vas a ver en Amazon, lo vas a estar viendo en Uber, cualquier plataforma que te esté generando ingresos. Estos son la ley cubre eso, y es para personas físicas, una vez más, no personas morales. Si eres persona moral, tú tienes que estar haciendo tu contabilidad como lo has venido haciendo, sin ninguna retención de parte de Airbnb. El IVA que cobran las plataformas por sus servicios, esto son las comisiones que te van a estar facturando. Una vez más, Airbnb cobra el 3% más IVA y te va a estar entregando esa constancia, y lo va a hacer de forma mensual. Número 2, retención del IVA e ISR de quienes obtengan ingresos a través de las plataformas para personas físicas, una vez más. Número 3, informar al SAT sobre los ingresos que obtienen a través de ellas. Airbnb va a estar informando al SAT, ya sea moral o física, de las transacciones que está generando. Es su deber y lo va a estar haciendo.
La retención se aplica solo para personas físicas. Airbnb solo compartirá tus datos con las autoridades si tiene autorización expresa. Desde el momento que estás ingresando o creando tu cuenta con Airbnb, te estás sujetando a sus términos y condiciones. Entonces van a estar compartiendo tus datos con el gobierno, ¿sí? Las plataformas, ¿cuáles son las plataformas? Como lo estábamos mencionando, Airbnb, Booking, Expedia. Como les repito, Booking.com, VRBO ya están cobrando IVA y el impuesto del hospedaje. De transporte, Cabify, Uber, de entrega de alimentos, Rappi, Uber Eats también, y Mercado Libre y Amazon. Todos deberán efectuar las retenciones y enviar la información al SAT, sin importar si son plataformas nacionales o extranjeras. Siguiente, por favor. Aquí es donde habla, en esta diapositiva habla de aquellos administradores y de el escenario número 1 que vamos a cubrir a continuación. Dice el RFC registrado, o sea, el RFC que está en la cuenta, el que tú das de alta en Airbnb. El 100% de las operaciones se considera tu ingreso, y es por eso que el contador que estaba dando el webinar recomienda que hagas el perfil o creas la cuenta del dueño, de tal manera que ese ingreso él es responsable ante el SAT y no tú. Son estrategias diferentes. Creas la cuenta del dueño, las evaluaciones se quedan en esa cuenta, no van a ser tuyas porque es cuenta de él. Él solamente puede estar llamando a Airbnb para darle seguimiento te puede dar de alta como co-host, pero hay ciertas cosas o ciertas limitaciones que vas a tener cuando hables a Airbnb para arreglar algún problema ligado a la cuenta de este propietario. Las retenciones solo aplican a personas físicas, una vez más. Administradores, había una pregunta que vale la pena que también se cubra. Los administradores extranjeros, es decir, aquellos administradores que no son mexicanos, pueden seguir operando, pero deben consultar con un experto. Pues obviamente tienen que poder generar su RFC. Para poder generar su RFC tienen que estar legalmente en México, ya sea como turista no lo van a poder hacer, tienen que empezar algún trámite para su permiso o inclusive la residencia a la que van a llegar en algún momento para poder generar su RFC. Esto lo pueden ver con un abogado, cualquier administrador extranjero, para que esté siguiendo la ley y no vaya a tener ningún tipo de problema. Tenemos preguntas. Dice, la duda es quién le factura al cliente final. El anfitrión, una vez más, el anfitrión va a generar la factura. El anfitrión va a generar la factura, Raquel. Si Airbnb cobra o nosotros solo lo que nos llega. No, Airbnb es un intermediario. Airbnb es un intermediario. Él cobra, pero te quita o te deduce el 3% de su comisión más IVA y te va a entregar al final del mes esa relación, pero tú tienes que facturarle al cliente final. Es tu obligación, te pida factura o no. Eso lo habíamos mencionado. Mari López, gracias Alex, siempre muy interesante tus conferencias. Para nosotros en Cuba es muy instructivo, pues ustedes tienen mucha más experiencia y lo hacen muy profesional. Los felicito. Saludos hasta Cuba. ¿De dónde? ¿Desde La Habana? Mari López. Renta Emprendedores, muchísimas gracias, María. Entonces, seguimos. Personas morales se les transfiere el IVA y no se retiene el ISR. Una vez más, estas retenciones van hacia las personas físicas. Si ya son administradores y están generando más de 300,000 pesos al mes o están muy cerca, yo les recomiendo que se den de algo, que crean o que se constituyan como persona moral, ya que hay muchísimos beneficios y los deducibles también que puedes hacer son mucho más grandes que una persona física. Entonces, pero necesitas obviamente un contador de planta. Pero si ya estás generando esa cantidad o estás muy cerca o vas a llegar en unos meses, yo te recomiendo que te des de alta como persona moral. Esto es parte de la proyección de tu negocio a 5 años, a 10 años, a 15 años, de tal manera que tengas unos cimientos fuertes, cimientos sólidos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar del escenario número 1. Por ejemplo, el dueño crea una cuenta de la propiedad y tú lo apoyas a administrar. Una vez más, todo tiene pros y contras. Si el dueño, si tú no quieres estar o ser responsable de todo el ingreso que te va a estar llegando, es decir, si te llega un ingreso de 10,000 pesos, pero de esos 10,000 pesos tú le vas a entregar 8,000 pesos al dueño y te vas a quedar nada más 2,000 pesos y no quieres ser
responsable, ni contablemente, ni con la carga fiscal de esa manera. Entonces tienes que crear la cuenta al dueño. Obviamente, al tú hacer eso, pierdes control también de la operación hasta cierto punto, y también el dueño tiene que acceder, porque tienes que dar de alta toda su información, su IFE, su cuenta bancaria, su RFC, de tal manera que él va a ser responsable por ese ingreso de 10,000 pesos menos los 2,000 pesos que te está entregando a ti, y tú le vas a facturar tu comisión de esos 2,000 pesos, así como Airbnb le va a facturar el 3% más IVA por su comisión. Tenemos el dueño, Airbnb le factura su comisión nada más, y tú le vas a facturar tu comisión también. Ese es el escenario número 1. Entonces el dueño se tiene que dar de alta con el RFC, conocer el domicilio fiscal del propietario, obviamente, información bancaria para el pago del servicio de alojamiento. Los pasos aquí están a la derecha para poder dar de alta. Te vas a pagos, cobros. Ahí ingresas la información del contribuyente, agregar contribuyente internacional México y completar el formulario. Siguiente, el escenario número 2, que es un poquito más ¿tenemos preguntas? ¿No? Ok, seguimos. Escenario número 2, obtén las facturas de los dueños. O sea, para que tú puedas, de esos 10,000 pesos, una vez más, tienes el ejemplo de los 10,000 pesos, te llega 10,000 pesos a ti, pero tú nada más eres responsable de 2,000 pesos, que eres responsable de todo, pero nada más vas a declarar el impuesto del ISR sobre los 2,000 pesos. ¿Qué tienes que hacer para contrarrestar esa carga por el monto total? El dueño te tiene que facturar a ti. Te tiene que facturar a ti para que dejes de ser responsable de ese 80% y puedas diluir la carga fiscal. Creo que tenemos una pregunta. Si yo como administrador, dice Edgar, si yo como administrador tengo registrada la propiedad en Airbnb y ya tengo reservaciones para el mes de octubre y siguientes meses, ¿cómo cambio la cuenta de Airbnb a nombre del propietario? ¿Y qué pasa con las reservaciones del mes de octubre siguientes? Edgar, si vas a hacer esta transición, primero que nada, da de alta la cuenta del dueño, sincroniza tus calendarios y puedes bloquear ya, o sea, de tal manera que las reservas que ya tienes se vayan a la cuenta del dueño, o las puedes bloquear manualmente también, no hay ningún problema. Bloqueas manualmente en la cuenta del dueño, tú tienes tus reservas en tu cuenta y luego vas a bloquear a partir de, estás mencionando de octubre, ya tengo reserva en el mes de octubre, entonces bloqueas noviembre para que ya no entren más reservas nuevas a tu cuenta, pero vas a dejar el calendario del dueño abierto para que esté recibiendo reservas, ¿sí? Entonces, una vez más, en esa transición estás transicionando de tu cuenta de Airbnb y estamos creando la cuenta del dueño. Tú ya tienes reservas acá hasta octubre, vas a bloquear de noviembre en adelante, de tal manera que no entren reservas nuevas, vas a bloquear esas reservas a la cuenta del dueño, y la cuenta del dueño va a tener abierto noviembre, diciembre, enero, febrero para estar cachando esos nuevos meses, las nuevas reservas. Esa es la pregunta que tenía Edgar. Seguimos entonces. Las propiedades están bajo un solo perfil, y ese es el otro escenario. Las propiedades están bajo un solo perfil y RFC. El prestador de servicios de alojamiento serás tú, y tú vas a ser responsable de todo el ingreso. Para no pagar impuestos sobre todo el ingreso por el alojamiento se necesita factura fiscal del dueño, lo que estaba mencionando. Para diluir esa carga fiscal, él te va a tener que facturar a ti. El ejemplo que ponen es operación, 1,000 pesos, comisión, 20% o 200 pesos. Ingreso del propietario son 800 pesos y el ingreso según el SAT es 1,000 pesos, y aquí es donde vas a aligerar esa carga fiscal. Para demostrar que tus ingresos solamente es de 200 pesos, debes hacer deducibles 800 pesos solicitando al propietario que te facture a tu nombre más con el valor del IVA también agregado, ¿sí? Siguiente, administra correctamente. Bueno, están hablando de los propietarios extranjeros, por ejemplo, a todos nosotros que vivimos en playas, Cancún, Los Cabos, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, etcétera. Tienes que tener la información. Nosotros siempre que estamos firmando los contratos los contratos de prestación de servicios, siempre tienes que crear un archivo del dueño, es decir, su pasaporte,
que se dé de alta en Hacienda, si se puede, porque hay unos dueños que están pagando impuestos en su país. Hay dueños que están pagando impuestos de ese ingreso. Cuando nosotros les depositamos alguna cuenta bancaria en el extranjero, ellos son responsables, al igual que en México, de esos ingresos, y puede que ya estén pagando impuestos en su país respectivamente. Pero de todos modos tú tienes que tener ese archivo para justificar ingresos y pagos de comisiones que te están llegando. De esa manera tú le presentas al fisco que tienes un dueño que es extranjero, que tienes toda su información fiscal, tienes los comprobantes de domicilio y hay un contrato de por medio para que justifique ese intercambio de dinero. Te llega a ti el 100%, separas y luego le envías al dueño su parte. Lugar y fecha de expedición dirigido al nombre, cuando te están dando cuando te están dando algún tipo de factura, lugar y fecha de expedición dirigido al nombre o RFC del administrador cuando te está facturando él a ti. De esa manera necesita tu RFC para facturarte, así como tú le facturas al huésped. Sí, le facturas al huésped, el dueño te va a facturar a ti si es que vas a utilizar este esquema. La descripción del servicio, obviamente yo siempre incluyo la información de la reserva, es decir, nombre, apellido de la persona que está llegando, la fecha y la propiedad en la que estamos. Esa es la descripción del servicio que tienes que poner, y obviamente pues, es un corretaje, es una comisión que estás ganando. Valor unitario y el monto con impuestos desglosados, ¿sí? Si es que los hay. Siguiente, ese es un ejemplo. El propietario debe de cumplir con sus obligaciones fiscales. No emitir facturas trae consigo multas, y esto ahorita que ya van a estar en las plataformas digitales. Ojo, también, si no quieren dar de alta su RFC o no lo dan de alta a partir de 1 de octubre, Airbnb va a cobrarte el 20% del ISR y te va a cobrar el 16% del IVA, y no vas a poder jugar con eso. Es 36% menos que vas a ver en tus transferencias, en tus pagos, por no haber metido el RFC. Entonces es importante que lo tramiten. Si no lo han hecho, váyanse a la página del SAT, sat.gov.mx, generen su RFC, su contraseña, y posteriormente hagan la cita para la firma electrónica. Ana Margarita, tenemos una pregunta de Ana Margarita Córdoba desde Airbnb México. Dice: ¿una persona física tiene que declarar mensualmente aunque no tenga casi ingresos? Si es un ingreso, tienes que declararlo. Si no tienes ingresos, no lo vas a declarar. Si hay un mes que no tienes ingresos, no lo declaras. Pero si hay ingresos, aunque sean poquitos, tienes que declararlo. Son ingresos. Muchas gracias, Ana Margarita. Seguimos. El propietario deberá sacar su RFC y su firma electrónica. Hay muchas formas de emitir facturas de forma fácil y segura. El ejemplo aquí dice el ISR sobre el mismo ejemplo, 40 pesos, y sin factura serían 200 pesos. Entonces, ajustar la comisión para recuperar los 160 que pagas de más. Eso es lo que te tiene que facturar el dueño a ti. Si no puedes obtener una factura del propietario, podrás aplicar un ajuste de tu comisión. Aquí es una estrategia que tu contador te va a comentar para que puedas remediar la situación y te vaya a pagar por estar absorbiendo o por estar pagando impuestos por el 100% cuando no te pertenece. ¿Sí me explico? Eso ya es una estrategia que tu contador va a ayudarte con ella. Y bien, eso fue lo que cubrieron en el webinar. Muy, muy interesante. Vamos a tener el webinar completo en nuestro canal más tarde. Y creo que hoy hubo también otro. Y eso lo vamos a cubrir el jueves o el martes de la semana que entra. Bueno, amigos rentemprendedores, muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión. Mucha gente, muy a gusto. Qué bueno que participaron todos. Tenemos... dice Las Villas: Alex, buenas tardes, gracias por tu valiosa información. En los meses de julio y agosto presenté mi declaración y sí pagué mucho de IVA. ¿Le debo subir a mis tarifas el IVA? No, el IVA se va a agregar automáticamente. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Tu tarifa va a ser la misma. Si son 1,000 pesos por noche, 2,000 pesos por noche, la plataforma va a agregar eso automáticamente y se lo va a cobrar al huésped. El impuesto del IVA, el impuesto de hospedaje lo paga el huésped. El IVA lo vas a cobrar tú al huésped
y Airbnb va a separarlo y le va a pagar la mitad al SAT y te va a dar la otra mitad a ti, el 8%, para que tú puedas jugar con ese si estás pagando pagos provisionales, para que puedas jugar, inclusive si el IVA, te puede salir IVA a favor dependiendo de cuántos IVA tengas de tus artículos de limpieza o cualquier servicio que estés generando. Muchísimas gracias a todos. María también de Padín, muchísimas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Una pregunta antes de irnos. Hola, desde Instagram. Hola, buenas tardes, Alex. Veo que Airbnb está utilizando una plataforma diferente para ver la facturación de cada alojamiento. ¿Qué experiencia has tenido o cómo llego a mis facturas por medio de Airbnb? Te las va a estar... el Airbnb te va a estar facturando sus comisiones masiva, el 3%, y eso lo puedes sacar en la plataforma, en tus cuentas, vas a poder ver la facturación, y al final del mes te va a llegar un correo para que puedas imprimir tus constancias de retenciones, y eso se lo entregas a tu contador para que hagan los ajustes o para que juegues con tu IVA de cualquier otro gasto que tengas. Bien, amigos emprendedores, tenemos tiempo, ya nos vamos. Casi es la hora. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves de esta semana.